Ahí sí. Hola, Profe, Gustavo. ¿cómo está ahí? ¿Bien y tú? Bien. Qué bueno. Gustavo, pues se puede compartir presentación. ¿Podré compartirla? Sí, me hicieron. ¿Puedes saludar? Sí, puedes saludar. Perdón, está el Iñaki. Sí, dale muchos saludos, muchos besitos para él, al bebé. Ahí te dice anfitriona. Ya, ¿puedes saludar? Ya, Hola. ahí está ¡Qué Iñaki. cosa más linda! Hola, Iñaki. ¿Te parece mucho a tu papá? Ahí está. Está en pijama, No, ¿no? No, está con un está chaleco. Es con que un vi mal, suéter vi mal. de Ah, dinosaurio. Ya, yo creo saludaste, que él quiere hacer sesión. Hola, mi amor. saludaste. Ya, Iñaki, te tienes que salir. No quiere salirse. Sí. Ya, hijo, ándate a jugar a tu pieza, ¿ya? Bueno, anda a jugar al living. Ya, te Eh, hice anfitriona. ya. Veamos si puedes compartir Sí, pantalla. eso quiero. Abrir. Vamos un segundo. Un segundo. Sebastián, Sebastián Muñoz Espejo, ¿cómo estás tú? Bien, usted, señor. Buenas tardes. Bien. ¿Ahí se Sí, ve? sí. Ya. Entonces voy a dejar de compartir. Sigues compartiendo. Sí, un segundo. Hay 25 personas en línea. Vamos a esperar ahí dejaste de compartir, unos 3 minutitos más. Yo uso dos pantallas. Tengo dos Sí, pantallas. se Entonces confunde. me había ido todo para la otra Sí, pantalla. suele pasar, suele pasar. Sí, Entonces, hay 27 personas. Vamos a esperar unos 3 minutitos más claro, y damos inicio a la actividad. por supuesto. Estaba en un seminario recién que hicieron en la corte, eh, ¿Ya? Jean-Pierre Matus y María Cecilia Ramírez.
para los que son socios de la Asociación de Penalistas, la AIDP, algo así se llama. Ah, perfecto. Y es un seminario que hicieron con varios módulos y justamente estaban tratando ahora las últimas modificaciones penales, pero es que en realidad las últimas modificaciones penales son muchísimas. Entonces fue más bien una descripción de las últimas, una sistematización. Oye, es para volverse loco. Yo Sí, estoy, y hay 31 pendientes sí, estoy todavía. trabajando en la nueva edición de mi manual. Claro, es que es un verdadero, es que todavía no, te aconsejo que no, porque hay muchos que están con urgencia y que yo creo que es como un verdadero código penal nuevo, sí, te juro, hay muchas modificaciones. No, no, pero es que quiero hacerlo porque ya me siento tributarista. O sea, tenéis que tener tu base de datos muy al día, actualizarla. Porque yo antes dejaba pasar 3 meses, me sentaba tranquilo y en una tarde lo actualizaba. Sí, Pero ahora estoy vuelto loco. imposible. Entonces quiero tenerlo al día y ahí ponerme a actualizar. Exactamente. Pero esto es un fenómeno mundial, ¿ah? En España está pasando algo parecido, en México también. No, sí, sí, es verdad, es un fenómeno. Es que yo creo que también muchas de las normas penales tienen relación justamente con algo que vamos a ver un poco hoy, Ujú. sobre esta ampliación o mayor presencia del crimen organizado. Entonces, eh, las normas, bueno, lógicamente no es la solución, pero hay muchas normas que son insuficientes. Entonces, por ese lado también han ido varias las modificaciones impulsadas a entregar más herramientas para el combate de la delincuencia organizada, creo yo. O, Entre, o entre muchas, muchas cosas más, digamos. o muchas adecuaciones a la Mm. legislación nacional llegan tarde. El convenio de Budapest del cibercrimen es del 2001 Sí, sí, claro que y sí. la ley de delito informático es del año pasado. Sí, claro. O sea, cómo ha evolucionado Internet Mm, los últimos 5 años. O sea, exactamente, ¿quién ve tele? ¿Quién ve tele? ¿Quién ve TV cable? ¿El 2% de la población? claro. ¿5%? Mm. Con la misma Exactamente, pandemia, ¿cómo cambiaron las formas de informarse? O sea, sí, yo todo lo hago en YouTube, todo. Me informo, me entretengo. sí, sí, es verdad, Cuando cambió. mi señora se ríe de mí porque tengo una tele exquisita y no la uso, ocupo el iPad. Mm, claro, Entonces de así repente pasa. estoy en el sillón, es una tele que se transforma en un cuadro. Sí, yo la conozco, fíjate. Que el Nico me la quiere copiar, dice que tú no lo dejas comprarla. Mentira. Yo sé que es mentira. Se transforma en un cuadro y fue como la condición que puso mi señora para que tengamos tele en el living, que no se vea fea. Sí, claro. Se ve súper bonita, en verdad. Mm. Pero me siento en el sillón, que es el lugar más cómodo de la casa, con una tele gigante, exquisita, y no, me gusta ver en el iPad. No, claro, sí es verdad. Muy pocos ya ven televisión por la misma TV que no tiene la tradicional por cable en la casa o incluso con aplicaciones más, se usan otros métodos ahora. Sé que yo llamé a Entel, con esto empezamos, llamé a Entel para decir, deme de baja el TV cable, no me interesa. Me Claro. dijeron, no, no se lo puedo dar de baja, se lo doy gratis. Bueno, si es así, Yo llamé para pedir, déjeme solo el internet, pero no quiero su TV cable, venga a buscar su router. Me mm, dijeron, no, no puedo, no podemos. Bueno, yo sé que a nadie le importa mi vida, pero me llamó la atención, llamo para renunciar, no quiero más tu producto. Ya, no te lo voy a quitar, te lo dejo gratis. qué increíble. No, por lo mismo, ahí se ve el desuso que tiene la televisión por cable, sí es verdad. Bueno,
ya vemos 45 en línea y por respeto del tiempo, me llamo Gustavo Balmaceda, les vengo a dar las gracias por su tiempo y por las ganas de participar de nuestros eventos. Este es un evento de WOLAP Chile, ¿ya? Tutores Derecho Capacitaciones, compramos la franquicia de WOLAP, que es un grupo digamos, de clases online, el más grande de Latinoamérica, y tenemos la suerte de ser dueños de la franquicia a nivel nacional, y parte de las actividades de esta franquicia es tener eventos de manera regular, y para buena noticia de todos, vinculación con el medio, algo que a mí me importa mucho, gratis. ¿Ah? La idea es difundir conocimiento de manera gratuita para los alumnos, para los colegas, para abogados experimentados, jóvenes, etcétera, porque la idea es difundir el conocimiento. Y bueno, frente a la realidad que estamos viviendo a nivel nacional, internacional, como es el avance de la criminalidad organizada, pensamos que el mejor tema para comenzar era precisamente sobre estos asuntos, y tengo la suerte de conocer a la profesora Lorena Rebolledo por razones profesionales y personales. Es muy amiga mía y es la esposa de un gran amigo y ahora socio, el profesor Nicolás Oxman. Entonces he tenido la suerte de poder compartir con ella a nivel profesional. Desgraciadamente la he tenido de contraparte en la corte, digo desgraciadamente porque es una gran litigante. Y afortunadamente he podido compartir con ella muchas oportunidades y la invitamos a participar, y ella muy amablemente ha decidido acompañarnos para compartir sus conocimientos. La profesora Rebolledo es magíster en Derecho Penal de la Universidad de Talca, doble titulación con la Universidad Pompeu Fabra, es diplomado sobre control de convencionalidad del Instituto de Estudios Judiciales, es diplomado en la Reforma Procesal Penal en la Universidad Central, es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Facultad de Derecho de la Universidad Central, es entrenadora del Plan Colombo, Training for Global Master Trainers on Alternatives to Incarceration. No tengo idea qué significa eso, pero suena muy, muy importante. En cuanto a sus antecedentes laborales, es subdirectora de la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional de nuestro Ministerio Público, y su actividad docente actual es profesora de la Universidad Central en el Magíster en el Sistema Penal, y también es profesora guía en tesis de magíster en la misma casa de estudio. Y por último, es autora de diversas publicaciones en materia penal y procesal penal. Tiene un libro sobre la Ley 20.000 que está disponible de manera gratuita en la base de datos de la Academia Judicial, y entiendo que ese texto también va a ser publicado con una reformulación. No sé cómo se va a ver esa reformulación con las modificaciones que ya están y que se vienen a través de la editorial DER. Bueno, sin más, le dejo la palabra a la profesora Rebolledo. Nuevamente le agradezco su deferencia con nosotros. Ella va a exponer. Terminada la exposición, vamos a dar un breve tiempo para que los colegas puedan hacer preguntas. Les pido por favor que no activen sus micrófonos, que vayan haciendo sus preguntas a través del chat, y según cómo vayamos con el tiempo, yo las voy a ir formulando. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Un gusto poder participar en estas clases. Espero que sean interactivas y que ustedes también me puedan preguntar. También muchas gracias por la presentación. Bueno, ya llevo bastante tiempo trabajando en el ámbito laboral, pero también
he realizado parte de mi trabajo un poco en la academia, y es por eso que también tengo algunas publicaciones, y bueno, y siempre me he especializado en materia penal. Llevo muchos años en la Fiscalía, trabajo hace 21 años en la Fiscalía, y antes trabajé en los tribunales del crimen, así que siempre he tenido mi vocación en el servicio público. Y sobre lo que no pudo explicar mucho Gustavo, la verdad es que pese a que mi carrera yo la he hecho en el ámbito de la persecución penal, siempre creo que la solución a un conflicto penal debe ser integral. Eso significa que no podemos ser siempre reactivos y frente a todas las conductas y sancionar con las máximas penas a los casos, por ejemplo, de los que convocan esta clase el día de hoy, que son los casos de tráfico de drogas, por ejemplo, cuando hayan ciertas vinculaciones que digan relación con componentes sanitarios. Entonces, por eso es que mi inquietud fue poder estudiar un poco lo que es la justicia restaurativa, la justicia terapéutica, y por eso es que también tengo una especialización en un organismo internacional y que tiene que ver con el trabajo de las alternativas al encarcelamiento. Y creo que no se puede disociar, o sea, hay una cuestión penal que tiene relación con resolver y con un concepto de justicia que resuelve el caso concreto, ¿no? Retributiva, pero que básicamente atiende a un concepto que es solo, digamos, es bastante tradicional. Creo que el conflicto penal hay que disociar. Los casos graves son para una respuesta grave, y los casos que no son graves pueden tener otra respuesta también en el marco penal. Y por eso es que tengo esa especialización en el Plan Colombo. O sea, entreno ciertos grupos y dentro de ellos, solamente como comentario se lo voy a hacer porque no es objeto de esta materia, pero por ejemplo me ha tocado entrenar a jueces mexicanos de Ciudad Juárez, que es una de las que tiene mayor criminalidad organizada en el mundo, y ellos justamente trabajan las alternativas de encarcelamiento para delitos de tráfico de droga, delitos menores, y tienen tribunales especializados. Entonces, esa es una muestra de que la solución al conflicto penal tiene que ser la respuesta integral, a mi juicio. Bien, sin más, entonces voy a comenzar compartiendo pantalla. ¿Puedo compartir pantalla en este minuto, Gustavo? Sí. Sí, comencemos nomás. No sé si se ve la pantalla compartida. Se ve perfecto. Perfecto, ya, listo. A ver cómo lo voy a hacer, porque se me compartió la pantalla, pero en el otro lado de la... Ya, aquí lo vamos a colocar. Bien. Entonces, el temario que nos corresponde el día de hoy tiene relación con la reciente modificación a la ley 20.000, que es la ley que sanciona el tráfico ilícito de droga y otros delitos, y también contempla otras medidas de persecución penal, recientemente modificada por la ley 21.575. Esta ley fue dictada, publicada el 23 de mayo pasado, y es una ley que se complementa con la recientemente publicada ley que le llaman Ley de Crimen Organizado, y que también regula ciertas materias que son comunes a esta ley. Obviamente, como el tiempo no me da para pasar ambas leyes especiales, hoy vamos a ver básicamente las modificaciones a la ley de drogas, pero sí voy a hacer cierta referencia a la ley de crimen organizado, que es la ley 21.577, que también incorpora ciertas modificaciones y robustece lo que es la persecución del crimen organizado, medidas especiales de comiso, y también incorpora ciertas técnicas especiales de investigación, que en ese sentido, si bien son para el Código Penal, no nos olvidemos que cuando hablamos de crimen organizado hablamos de un fenómeno, y como tal, el fenómeno puede involucrar uno o más tipos penales, que lo más probable es que involucre varios tipos penales. Entonces ahí es donde entra a jugar. Muchas veces tenemos la ley especial de droga, pero también tenemos las normas del
Código Procesal Penal y que justamente atañen a estas materias porque también fueron modificadas entonces por esta otra ley especial. Entonces, respecto a las principales modificaciones de la ley 20.000, tengo un pequeño temario acá que se relaciona a las principales modificaciones. Primero vamos a revisar sobre los tipos penales, también algunas agravantes especiales incorporadas, otras normas relativas a los bienes, especialmente reglas de comiso. También vamos a incorporar o vamos a revisar en la revisión algunas normas relativas a un delito que no es muy recurrente su investigación, dada la complejidad que involucra este tipo penal en cuanto a la investigación, que es el delito de desvío de precursores químicos. Y también vamos a terminar refiriéndonos a ciertas reglas generales del Código Procesal Penal en estas materias. Bien. Entonces, la primera norma, yo no sé si, no conozco bien el público que está presente, pero me imagino que se manejan en los tipos penales de la ley 20.000, si no, me dice Gustavo y yo recuerdo la norma y luego la modificación. Una breve referencia, porfa, porque la mayoría no son especialistas en ley de drogas. Ya, perfecto. Bueno, la ley 20.000 consagra distintos tipos penales relativos al tráfico de drogas que son sancionados en forma diferenciada del delito de tráfico en distintas figuras penales. Dentro de lo que es el tráfico de drogas, aparece sancionado en el artículo 3º y artículo 4º. El artículo 3º es el llamado tráfico de drogas a secas, digamos, y que tiene que ver con sancionar aquella conducta de tráfico que se comete sin autorización. La conducta puede ser la facilitación en el uso o consumo de droga, o derechamente que diga relación con la ejecución de ciertas hipótesis de tráfico. Esto es, presunciones de tráfico, el transporte, la posesión, la comercialización, etcétera, y que dice relación entonces con droga que puede ser que causa no efectos graves a la salud pública, es decir, drogas duras o drogas blandas, sin autorización. Entonces por ese, digamos, hecho, se entiende que estamos hablando de entonces el delito de tráfico de drogas. No voy a meterme a la discusión sobre el ánimo de tráfico que podría haber en estas conductas, pero básicamente la ley cuando sanciona, la ley 20.000 cuando sanciona la conducta de tráfico, sanciona un delito de peligro, y como tal, tiene que ver con una conducta de peligro, es decir, que se ejecuta por el solo hecho de realizar estos verbos rectores sin autorización, y que justamente este ánimo de tráfico involucra justamente estas conductas, sin necesidad del resultado de la misma, por algo es un delito de peligro. Y a su turno, el artículo 4º sanciona la misma conducta de tráfico, o casi la misma, pero tratándose de pequeñas cantidades de droga. Entonces, y aquí, en este caso, lo que se elimina fue una discusión que duró bastantes años, porque el artículo 4º sanciona entonces el tráfico o el microtráfico de pequeñas cantidades de droga, es decir, la posesión, el porte, la tenencia, el transporte de estas pequeñas cantidades sin autorización. También establece, bueno, para algunos autores son causales de justificación, es decir, si yo alego un tratamiento médico o un consumo personal exclusivo próximo en el tiempo, se entiende justificada la conducta, pero de todos modos tenemos un inciso final que se refiere acá, que se entiende que se entiende que no concurre este uso o consumo personal exclusivo próximo en el tiempo cuando, decía la norma antigua, la calidad o pureza de la droga poseída, transportada, guardada o portada no permita racionalmente suponer que esta está destinada al uso o consumo descrito, o cuando las circunstancias de la posesión sean indiciarias del propósito de traficar. Lo que se elimina entonces de este inciso fue la calidad o pureza de la droga. ¿Y por qué digo que es una discusión que ya a estas alturas es antigua? Porque lo que se entendía es que no había delito si
no contábamos con el elemento de la pureza de la droga. ¿Y qué significa la pureza de la droga? Simplemente cuando una droga se incauta, esa droga se tiene que probar de alguna manera. Y se prueba, la prueba es a través de un informe pericial que ejecuta el Instituto de Salud Pública o el Servicio de Salud. Ese informe lo que indica es que se trata de cocaína, es decir, la naturaleza de la droga. Pero muchas veces cuando se revisan estos informes, no se señala qué cantidad de droga o qué cantidad de porcentaje de pureza de la droga está presente en esa muestra incautada. Por ejemplo, cocaína al 20%, cocaína al 80%. Esa indicación muchas veces no se tiene en el informe. Entonces lo que entendieron parte de la segunda sala penal de la Corte Suprema, que este elemento de la pureza de la droga era un elemento que exigía el artículo 4 para penalizar el microtráfico de drogas. Entonces, y esta discusión nos llevó como país a tener muchas absoluciones. Lamentablemente se entendió así, yo digo lamentablemente, porque si hacemos una revisión sistemática de las normas que contiene la ley 20.000, nos vamos a encontrar con un artículo que es el 43, que indica que el Servicio de Salud debe extender un protocolo con ciertas consideraciones. Entre ellas se refiere a la calidad y la pureza de la droga. Pero es una norma que se ubica dentro de las medidas que para asegurar un mejor resultado de la investigación. Y no es una norma de carácter probatorio y no lo podría ser dada la ubicación de esa norma y dado también por el sistema que tenemos de libre apreciación de la prueba, libertad de prueba. Por lo tanto, considerando esto, ¿qué es lo que hizo el legislador ante esta interpretación de que esta calidad o pureza era un elemento del tipo penal? Le elimina. Y con eso, a mi juicio, facilita la interpretación del tipo penal. Ahora, ustedes me podrán decir, bueno, es que no entiendo mucho cómo esta calidad de pureza podría influir en el tipo penal. Claro, lo que pasa es que la segunda sala dice que básicamente atendía al alegato de la defensa, que señalaba a la defensa que esto era un elemento del tipo penal, dado que aparece escrito en el artículo 4. Y por otro lado, entendía que la conducta carecía de la antijuricidad necesaria para ser penalizada, porque al faltar este elemento, se entendía que no había objeto material, y por lo tanto no podíamos acreditar esta potencial afectación a la salud pública. Entonces, eso básicamente es lo que se elimina, en mi juicio, libera, digamos, de una interpretación que a mi juicio también era ilógica, dada justamente además la ubicación. Si ustedes se fijan, el artículo 4 dice que se entenderá que no concurre este consumo, esta circunstancia de consumo próximo en el tiempo, atendía a dos circunstancias. Por una parte se refería a la calidad o pureza de la droga o a las circunstancias del tráfico. Entonces yo perfectamente podría pensar, no tengo la pureza, pero sí tengo indicios de tráfico, es decir, que la persona porta la droga y esos indicios de tráfico están dados porque hubo un porte, pero el porte de la droga fue distribuida en contenedores, una droga también, por ejemplo, la persona, no sé, en su casa tenía elementos de tráfico, una balanza, cuchara, lo que sea, o la existencia de una transacción flagrante, tantos elementos que en el fondo pueden considerar que no solamente es un porte para el consumo, sino que también sería, en este caso, un porte para el tráfico. Me quise detener acá porque esta es bastante relevante y porque podría eventualmente alguien decir, bueno, si se mantiene esta pureza en el artículo 43, quiere decir que sí se exige ahora no solamente para el microtráfico, sino que también para los demás tipos penales, por ejemplo, para el artículo 3º, que es el tráfico, artículo 4º, que es el microtráfico, o incluso para el cultivo. Podría existir esa interpretación, a mi juicio errada, por las razones que les paso a señalar, pero podríamos, alguien o un grupo, digamos, podría analizar de esa forma esta modificación e interpretar que ahora que se elimina esta calidad de pureza del artículo 4, la eliminamos y por lo tanto ahora se podría exigir para cualquier tipo penal relativo al tráfico de drogas de los que mencioné. Siempre hay que ir para los dos lados de la interpretación, no solamente la interpretación que a lo mejor podría ser más lógica en atención a la ubicación de esta calidad de pureza, sino que también en forma sistemática respecto al artículo 43 de la ley 20.000. Bien.
Otra modificación relevante es en materia de tipos penales que esta ley 21.575 incorpora un nuevo tipo penal que es el delito de administración de sustancias estupefacientes o psicotrópicas sin consentimiento o obligando a otro a consumirla. Esta modificación atiende a una necesidad. ¿Necesidad en qué sentido? Que el legislador entendió que era necesario tipificar especialmente esta conducta, atendió el peligro, que significaba, en este caso, administrar una sustancia sin consentimiento. Y este concepto obedece a la problemática que existe con las drogas de sumisión. No sé si han escuchado, pero de repente personas dicen, es que me tocaron, me impregnaron la droga y yo saqué plata del cajero automático. O me echaron no sé, una droga en el trago, en la bebida, y me dormí, y no sé, puede haber un delito sexual que se cometió, no sé, pues, le robaron a la persona. Bueno, esta problemática entonces la recogió el legislador especialmente y penaliza entonces este nuevo delito de administración de sustancias o drogas sin el consentimiento u obligando a otro a consumirla. Ahora, a ver, cosas interesantes de acá es que en caso de que se obrase con violencia o intimidación, en ese caso la pena será de presidio mayor en su grado mínimo a medio. O sea, se aumenta la pena. Y también hay una norma acá concursal que es respecto al artículo 74, dice si los delitos previstos en el presente artículo se han realizado para facilitar o permitir la ejecución de otros delitos. Las penas previstas en unos y otros se aplicará en conformidad al concurso material, que debiera ser como de común ocurrencia a propósito de las conductas que se ha visto que se genera con este tipo de tráfico, por decirlo en forma amplia, es decir, ocupando entonces este tipo de drogas, que son las drogas de sumisión, para la ejecución de otros fines y otros delitos. Ahí de todas maneras yo les voy a dejar esta presentación y pueden ver con un poquito más detalle los verbos rectores, el sentido de la norma, el modus operandi, también un poco de información técnica que existe acá en esta presentación. Este artículo, lo único que acá modifica es que se simplifica el objeto material, es decir, este es el delito de suministrar a menores de 18 años productos que contengan solventes o gases inhalantes. Antiguamente la norma señalaba los hidrocarburos aromáticos como objeto material. Entonces ahora el delito es el que suministra a estos menores a cualquier título productos que contengan entonces estos, ahora se simplifica, no hablamos de hidrocarburos aromáticos, sino que simplemente hablamos de solventes o gases inhalantes, capaces de provocar entonces daño a la salud, etc. Y la norma está tal cual la redacción. Este es el típico caso de estos establecimientos que expenden este tipo de sustancias, por ejemplo, las ferreterías. Ferreterías que venden, no sé, pintura u otras sustancias que contengan solventes. Y también es un problema de salud pública, si así lo consideramos, sobre todo en sectores en que existe más vulnerabilidad de menores de edad. Por ejemplo, en ciertas poblaciones donde consumen en bolsas plásticas los chicos pinturas, aerosoles, antiguamente neopren, etc. Luego, otra norma también importante y tiene que ver también acá con una necesidad que levantó, digamos, el legislador, y también yo creo que la sociedad toda, fue la incorporación de una norma relativa al autocultivo de cannabis de tipo, digamos, terapéutico. ¿En qué consiste esto? Solamente recordar que el artículo 8 describe y sanciona la conducta de cultivo ilegal de especies vegetales. Este cultivo ilegal se describe como aquel que sin autorización plante, siembre, cultive, cosecha
coseche especies vegetales del género cannabis u otras sustancias, u otras especies productoras de sustancias estupefacientes psicotrópicas. Acá me quiero detener un poquito en esta norma porque considero que es una de las más relevantes en que hubo modificación en la ley 20.000. Por una parte, indicarles que, bueno, la ley 20.000 es una ley que, a propósito de las sustancias o drogas que pueden ser objeto de sanción penal, se complementa con dos artículos, o sea, dos reglamentos. Uno es el reglamento número 867 que describe en sus articulados las drogas que pueden ser objeto de sanción penal. Por ejemplo, el artículo primero describe las llamadas drogas duras, es decir, aquellas sustancias que tienen la potencialidad de generar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud, como por ejemplo la cocaína, la ketamina, el éxtasis, la metanfetamina, y no olvidemos de el cannabis. La marihuana está en nuestra legislación sancionada como una droga dura. Por otro lado, el artículo segundo del reglamento 867 incorpora o describe las llamadas drogas blandas, es decir, son aquellas que, si bien producen dependencia física o psíquica, no son potencialmente capaces de producir graves efectos tóxicos a la salud. Como por ejemplo, muchos de los analgésicos, no, perdón, muchos de, sí bien digo, de ciertos analgésicos que se utilizan en operaciones, por ejemplo, la morfina, hasta hace poco no estaba controlado el tramadol, ahora está, desde el año pasado incorporado el tramadol, también ciertos relajantes musculares o benzoazepinas, casi todas las benzoazepinas están dentro del listado del artículo segundo, que tiene importancia porque el tribunal puede rebajar la pena hasta en un grado tratándose de las drogas blandas, no es una facultad. Pero, ¿por qué les explico eso? Porque dentro de todo este listado encontramos también aquellas especies vegetales que pueden ser objeto de sanción penal. Y dentro de estas especies vegetales, que sería, es el artículo 5 en relación al octavo, artículo 5 del reglamento, estaría la cannabis, o el cannabis. Pero hay otras especies vegetales además, como por ejemplo, está el arbusto de coca, que en realidad no se produce acá, o sea, claro, no se produce acá en Chile porque no tenemos un suelo que podamos cultivar hojas de coca, pero también está la salvia, hay otro que se relaciona con el compuesto activo de la burundanga, que es la Datura stramonium, etc. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque da la impresión acá que el artículo octavo solamente es para la marihuana, y no es así, es mucho más amplio el objeto material. Sin embargo, incorpora una, para algunos, verdadera causal de justificación, para otros es más bien una exención de responsabilidad penal, pero bueno, sea como fuere, la naturaleza de esta norma se refiere básicamente a que si se justifica este cultivo de especies vegetales solo del género cannabis para, dice la norma, la atención de un tratamiento médico con la presentación de la receta extendida para ese efecto por un médico cirujano tratante, la que deberá indicar el diagnóstico de la enfermedad, su tratamiento y duración, además de la forma de administración del cannabis, la que no podrá ser mediante combustión. Y en ese caso, no se aplicará entonces la sanción del artículo octavo si se justifica este cultivo terapéutico, es decir, autocultivo terapéutico. Y tiene mucha, yo diría, tiene mucha coherencia además con lo que a continuación se tipifica. Dice la norma, será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo quien falsifique o maliciosamente haga uso de recetas falsas para justificar el cultivo de especies vegetales del género cannabis, ¿ya? O sea, la receta falsa. Y luego dice la norma que si esta conducta tiene por objeto la comercialización de la droga o su facilitación a terceros, la pena entonces se aumenta en un grado. Esta norma que se incorporó, este nuevo inciso segundo al artículo octavo, yo diría bastante complejo. Por una parte, si
en la parte final está referida a la comercialización de la droga, su facilitación claramente tiene relación con las cantidades que podrían incautarse en una investigación penal por cultivo de cannabis. Porque claramente si la norma está referida a un autocultivo para uso terapéutico, o más bien a un uso terapéutico, se atiende más bien a un autocultivo y que no sea, por ejemplo, a través de un cultivo, no sé, industrial o de grandes cantidades. Me explico. Hemos tenido casos, el profesor Eddie Balmaceda también los ha conocido de cerca, hemos tenido varios casos de clubes canábicos. En clubes canábicos en que existen agrupaciones, por ejemplo, voy a nombrar una, ya que fue objeto de una condena que fue confirmada por la Corte Suprema, que es Dispensario Nacional. En el caso de Dispensario Nacional, lo que se incautó fueron 190 plantas y varios kilos de marihuana. No me acuerdo cuántos kilos eran. Pero, ¿de qué manera reflexionó el tribunal al entender que sí estamos en presencia de un cultivo ilegal, del que está descrito en el inciso primero del artículo 8º, tuvo en consideración justamente la cantidad, en este caso incautada, y que decía en relación con la posibilidad de difusión de esta especie vegetal a terceras personas. Y esto tiene importancia, y me estoy refiriendo al inciso primero, para luego voy a concatenarlo con el nuevo inciso segundo. Tiene importancia porque el delito de cultivo ha sido interpretado por la Corte Suprema como un delito de tendencia, es decir, no basta solamente el dolo de cultivar, es decir, con la antigua interpretación que decía, bueno, por eso lo he hecho yo, de cultivar especies vegetales sin autorización, se entiende que la conducta está perfecta o consumada. No, en el caso, digamos, de todos los fallos de la Corte Suprema de los últimos años, entendió que debe existir algo más. Y ese algo más se entendió un elemento subjetivo adicional al cultivo. ¿Cuál era en este caso? El ánimo de traficar, es decir, yo cultivo para difundir, por decirlo en términos muy simples. Y por eso también es importante tenerlo presente este nuevo inciso segundo, porque se refiere a la justificación de un cultivo para un tratamiento médico, y que lógicamente al incautarse, al encontrar en una investigación una cantidad importante de especies vegetales, nos podríamos estar acercando a lo que es la comercialización y nos estamos alejando entonces de este cultivo para uso terapéutico. Eso como primera reflexión, tanto si lo considero respecto al inciso primero o respecto a esta última parte que se refiere ya derechamente a la norma del autocultivo para uso terapéutico, pero en caso que se acreditare que esta conducta más bien se acerca a la comercialización de la droga o su facilitación a un tercero, que ahí genera, de hecho, un aumento en un grado de la pena. Ahora, respecto a la concurrencia de esta causal de justificación, primero podríamos señalar que solamente interpretando de forma literal la norma, podemos señalar que no cualquier autocultivo podría entenderse justificado, por varias razones. Pensemos primero en la de texto. En el texto, ¿qué me dice acá? Que se entiende justificado el cultivo para esta atención del tratamiento médico con la presentación de una receta. Dice que no tiene que ser cualquiera, tiene que ser extendida por un médico que sea tratante. Es decir, no es que aparezca yo con una receta de la nada y bueno, y voy a decir que es para el autocultivo terapéutico. También se refiere que, como cualquier receta, tiene que indicar un diagnóstico y también una forma de administración. Y la norma deja fuera la combustión, dejando entonces en manos de la defensa, inversión de la carga de la prueba, lo mismo que pasa con el microtráfico, el que deba probar, en este caso, que era un autocultivo terapéutico y que además no se hacía mediante la combustión. Por otro lado, el tema de las recetas médicas, para ser bien justa con todos los ámbitos en que se puedan ver estas normas,
La receta médica en Chile es muy difícil de pesquisar por falta de fiscalización, entonces es muy difícil poder acreditar que realmente se trata de una receta falsa, sobre todo ahora que hay tanta tecnología y que se pueden descargar No, tantos Cookie. documentos. Eso por otro lado, pero bueno, ya es una cuestión probatoria y que tendrán que verlo en su momento los tribunales y la defensa, etcétera. Pero esta norma me pareció importante señalarla. Y solamente como un comentario adicional, y ya paso a la siguiente lámina, hay un tema importante también que, y esto lo No, manejan Leia. ciertos ministros y que yo he conversado el tema, por eso también lo señalo, en que Mira. tal como pasa con cualquier otra especie vegetal de la cual se pueden producir medicamentos, como por ejemplo, no sé, por el caso de la amapola, desde la amapola yo puedo extraer, por ejemplo, la codeína y la morfina, que son de uso médico. En el caso de la cannabis también yo puedo extraer principios activos de uso médico, como por ejemplo, no sé, el Sativex, que tiene uso médico, que es un medicamento, o laboratorios NOP, que sí produce medicamento en base a cannabis, en base a una receta magistral, que es una mezcla de CBD con THC. Y hay receta magistral al efecto. ¿Por qué lo digo esto? Porque es distinto hablar de un preparado farmacéutico en base a una planta que consumir una especie vegetal respecto a la cual no existe ningún tipo de estandarización respecto a sus componentes. Por lo tanto, yo podría consumir cualquier cantidad, digamos, diversa de principio activo y no tener idea de lo que estoy consumiendo. Y tampoco voy a tener idea cómo se puede determinar una dosis. A propósito de medicamentos, yo sé que si consumo un paracetamol, puedo consumir 500 miligramos. En este caso no. Y por eso que también la discusión a veces se da desde el punto de vista también de que tendríamos que prácticamente entender que aquí existe un laboratorio para poder generar este fármaco y no el consumo de cualquier especie vegetal. Eso lo dejo, en todo caso, plasmado, digamos, como una discusión y no como algo que se ajuste a la norma. Bueno, eso respecto al octavo. Respecto a, ya eso respecto a los tipos penales, resumiendo, lo más importante entonces es, Acá, Leia. para mi gusto se clarifica la interpretación del artículo octavo. Perdón, Lorena, por interrumpirte. Sí. Hay una persona que tiene encendido su micrófono y está molestando mucho. ¿Puede, por favor, apagarlo? Perdón Camila que dice interrumpa, sí. que es Camila. Yo le hablé por el chat, pero no me dio. Sí, sabes que tú, Lorena, como anfitriona, puedes apagarlos a todos y después encender solo el tuyo. Ya, un segundo, por favor. Mil disculpas por interrumpir, pero que ya era muy No, molesto. un segundito. Solicitar para reactivar el audio. ¿Ahí será? ¿Solicitar para reactivar audio? ¿Sí? No. No, ponles que no soliciten. Ponles que no soliciten para que así no lo puedan volver a encender. Sí, Ay, yo no sé si tal, lo sé bien. parece que ahí se apagó. Gracias, disculpa, Ya. mil disculpas. Espero que ella sea... Sí, bueno. Ahí lo vamos a ver después para reactivar el audio. Entonces, yo lo que les quería decir es que solamente a modo de resumen, respecto a los tipos penales, entonces, resumiendo el artículo cuarto, al eliminar entonces la calidad o pureza de la droga, se entiende que se simplifica entonces la interpretación de este tipo penal, respecto entonces de que nos alejamos de este elemento del tipo penal interpretado por algunos, para entender que estamos dentro del artículo cuarto de la ley 20.000. Respecto al artículo quinto, es un nuevo artículo quinto, es decir, tenemos un nuevo tipo penal, que es el delito entonces de administración de estas sustancias estupefacientes psicotrópicas sin consentimiento. Y respecto al artículo octavo, la incorporación entonces de este inciso segundo que vimos a continuación, hace un momento, y entonces, ¿qué tiene que ver entonces con la incorporación de esta causal de justificación? Luego hubo modificaciones al artículo 19 de la ley 20.000, es decir, el artículo 19 contempla las llamadas agravantes especiales en los delitos de tráfico de drogas, agravantes entonces especiales en la ley 20.000, y que para algunos es más bien una regla de determinación de pena, ya que la norma contenida en el artículo 19 es imperativo respecto a la aplicación de la pena,
en cuanto señala que la pena deberá ser aumentada en un grado. Es imperativa. Y bueno, dentro de las agravantes, acá también podemos ver cómo el legislador está cuidando, no solamente acá, también hay otras modificaciones que podríamos mencionar, pero dentro de esta ley, digamos, esta necesidad de especial protección a niños, niñas y adolescentes. Entonces, por una parte, incorpora esta agravante de la letra E, es decir, si este delito se comete valiéndose entonces de estos menores o de personas exentas de responsabilidad penal, o si el delito es ejecutado por una persona que se desempeñe en funciones laborales o educativas de manera permanente con menores, dice, o tenga con ellos una relación directa y constante. O sea, no quiere decir que no se exige que el delito o sea, que esta agravante exija que sea esta persona que mientras esté desempeñándose en sus labores o de manera educativa, digamos. Basta que sea ejecutado por esta persona que tenga de manera permanente relación con estos menores de edad o tenga esta relación directa con ellos. Y también establece un aumento de pena en 2 grados, dice cuando quien se valga de estos menores o personas exentas de responsabilidad penal les provea armas de fuego para alcanzar los fines delictivos. Entonces, bueno, aquí también hay una descripción que ustedes pueden revisar después con más detalle de estas agravantes. En materia de bienes, acá hay una serie de modificaciones y que tienen relación con mejorar la persecución del crimen organizado en distintos artículos de la ley 20.000. Y acá se establece una modificación que tiene que ver con la destinación provisional de ciertos bienes a las policías, aquellas unidades policiales que participen en la investigación de organizaciones criminales. Y establece una serie de normas que son de tipo administrativa para las policías, pero que importan realmente más que nada para ellos en ese ámbito y que tiene que ver con que ellos se tienen que hacer cargo de la conservación de estos bienes. Ahora, también es una norma importante en la persecución de las organizaciones criminales, y lo digo en general, por cuanto las organizaciones criminales hasta hace poco no teníamos ningún tipo de reforzamiento para su persecución, y por eso es que nos veíamos, siempre nos hemos visto con mermas en cuanto, por una parte, normas que fortalezcan este tipo de investigaciones y por otro lado también de tipo operativa. Y vamos a ver más adelante que también se incorpora una norma que facilita recursos para la investigación de este tipo de organizaciones. Luego, el artículo 40 bis de la ley 20.000 se refiere a la norma relativa a la enajenación temprana de los bienes incautados. La antigua norma se refería a vehículos, pero no señalaba esta inclusión de bienes respecto a los cuales existan antecedentes de que continúan siendo utilizados en actividad ilícita. Y se incorporaba y se contemplaba o contempló estos bienes sujetos que son a corrupción, susceptibles de próximo deterioro, cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa. O sea, la novedad en definitiva es que se trata de esta enajenación temprana respecto a aquellos bienes respecto a los cuales entonces existan antecedentes que siguen siendo utilizados en el delito. También es importante, a ver, de esta norma, bueno, hay un tema que es más bien práctico y que en general se refiere ya cuando los bienes han caído en comiso, es difícil poder disponer de esos bienes una vez ejecutada la sentencia, porque hay una institución, como ustedes saben, que es la DICREP, que es la Caja de Crédito Vendario, en que debiera rematar, ¿cierto? Subastar esos bienes, pero muchas veces no se ha logrado y por lo tanto ahora viene una serie de normas que facilitan, digamos, ese tipo de ejecución y poder contar con más bienes para materia de crimen organizado.
Lo vamos a ver a continuación. Respecto al artículo 45, este es un artículo especialmente importante y este incorpora nuevas formas de comiso en la ley 20.000 y esto en relación también a la nueva ley de crimen organizado que también repite ciertas materias en relación al comiso. Como por ejemplo, en este caso podemos mencionar una de las formas de comiso que se incorporó es respecto al comiso sin condena y también al comiso por equivalencia. Y esto también nace de una necesidad en derecho comparado. Tenemos distintos países de la región que cuentan con estas normas y, por ejemplo, tratándose de una persona que, y eso es muy típico que sucede con las organizaciones criminales, cuando descubren alguno, se tratan de deshacer de los bienes, los venden, y muchas veces no nos encontramos con el bien que podemos decomisar que sea producto del delito, sino que más bien nos encontramos con, por ejemplo, un valor equivalente, que podría ser otro bien o que podría ser, no sé, dinero en efectivo, y en ese caso se puede decomisar, se podría aplicar la pena de comiso por un valor equivalente, dice la norma. Y también hay otra forma de comiso que se incorporó en el artículo 45 y que es el comiso sin condena, es decir, tratándose de, por ejemplo, aquellos casos en que ha mediado una absolución o un sobreseimiento. Luego también se refiere expresamente al comiso de los efectos del delito será decretado por el juez incluso si el imputado fuera absuelto o sobreseído, siempre que se establezca que la cosa proviene de un hecho ilícito. Y dicho comiso no procederá respecto al tercero de buena fe, pero a su turno después, más adelante, hay otra disposición que se refiere a este tercero de buena fe. Bueno, se refiere también a el comiso de las ganancias, y esto mismo se repite en la ley o nueva ley de crimen organizado, el comiso de ganancias que proviene de los delitos objeto de la condena. Y las ganancias comprende, entonces, es un comiso extendido, comprende frutos y utilidades que el delito haya originado. Bueno, y ahí también se incorpora la misma norma que yo les dije hace un momento, así como el equivalente de los costos evitados mediante el hecho ilícito. Siempre que se establezca que las ganancias proceden de un hecho ilícito, el juez decretará el comiso de ellas, aunque el imputado fuere sobreseído o absuelto, si se fijan. O sea, son varias aquí hipótesis que en definitiva nos permite decomisar muchos más bienes. Por una parte tenemos la posibilidad de aplicarlos a otros bienes o una suma de dinero equivalente, pero también nos permite poder, por ejemplo, entender que existe un comiso ampliado y que se refiere a todas las ganancias provenientes del delito. Y aún así también tenemos la posibilidad de que se aplique entonces la pena de comiso tratándose de casos en que ha mediado sobreseimiento o también la absolución. Eso como en términos muy generales. Bueno, acá también esta ley dice que no solamente fortalece al crimen organizado, sino que también fortalece a las instituciones de prevención del delito. Y es así como se podría perfectamente destinar, o más bien transferir el dominio en forma definitiva a un organismo que tenga que ver con la prevención, que en este caso es el SENDA, que es el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Esto, siempre y cuando haya mediado una destinación provisional, se puede pedir o se puede transferir el dominio de este bien. ¿Qué otra cosa interesante? Bueno, también acá, esta es una pregunta, hace poco estaba asistiendo a un seminario y una profesora preguntaba ¿qué pasa con todas estas leyes que muchas veces nos entregan normas, pero no permiten la ejecución de esas normas conforme, por ejemplo, la dinámica de los delitos? No hay un presupuesto asociado, por ejemplo, me decía, para peritos, para otros, digamos, para otros intervinientes que es necesario justamente
poder contar con esos fondos, ese presupuesto para ejecutar. Bueno, en este caso, en esta ley de drogas, sí contamos con recursos que van a poder ser destinados tanto a las policías como al Ministerio Público, que tengan a su cargo la investigación o la persecución del crimen organizado. ¿Y por qué también es importante? Porque esto fue una lucha de muchos años. Hay países que ustedes pueden ver, incluso Colombia, que Colombia tiene un problema de criminalidad organizada que es grave, qué sé yo, y ha avanzado bastante a propósito de tener una institucionalidad referida a los bienes, al comiso. Se llama de hecho una ley de extinción del dominio, y en ellos sí, ellos cuentan con este tipo de normas, tanto relativas a las distintas formas de comiso, como también recursos que pueden ir dirigidos al fortalecimiento de la investigación del crimen organizado. Entonces, este fondo, que es el artículo 47 de la ley 20.000, que es el fondo donde encontramos todos los bienes que, o toda la cantidad, digamos, de bienes producto de la pena de comiso, se va en este fondo el artículo 46, y hasta hace poco era solamente para prevención. Y ahora permite que los recursos sean también destinados para la persecución penal, que es un tremendo avance en la investigación entonces del crimen organizado. Todavía me queda tiempo, ¿cierto, profesor? ¿Me quedan unos minutos? Sí. Ya, voy a Así es. terminar con algunas. Es que he tratado de ser lo más rápido posible, pero mirando qué cosas puedo pasar de cada lámina y qué cosas ya van a tener que ver entonces ustedes en la presentación. Pero la última son las incorporación de normas relativas a, que son más bien normas de fiscalización de los precursores llamados precursores químicos, pero sí facilitan justamente la investigación respecto a este delito. A ver, la ley 20.000, dentro de los tipos penales que sanciona, describe y sanciona, nos encontramos en el artículo 2, que es el delito de desvío de precursores químicos, es decir, son todas aquellas sustancias químicas que son usualmente utilizadas para la elaboración de droga. El tipo penal se refiere a una multiplicidad de verbos rectores, como la importación, exportación, producción, fabricación, tenencia, etcétera, de sustancias químicas sujetas a control, que son usualmente utilizadas entonces para preparar drogas, para cometer delito en la ley 20.000. Entonces, imaginemos una cocaína. En el caso de la cocaína, tengo entonces la especie vegetal, que es el arbusto de coca o la hoja de coca para la preparación de la cocaína, pero necesito químicos. Necesito, por ejemplo, el ácido sulfúrico. Y eso es lo que en el fondo persigue la norma, es evitar que ese ácido sulfúrico, que es una sustancia química per se que es lícita, porque el ácido sulfúrico tiene mucho uso en la industria, industria del cobre en Chile, pero ese ácido sulfúrico, si se desvía a países productores, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entregándole ácido sulfúrico para la elaboración de cocaína. Y tiene especial importancia porque si yo ataco la cadena anterior del tráfico de drogas, ¿cuál es en este caso la fabricación de drogas? Estoy atacando la cadena completa del tráfico, y no solamente la misma droga que está comercializando, ya sea en grandes cantidades o al menudeo, digamos, en distintas zonas del país. Estoy atacando lo inicial, que es evitando que se desvíen estos precursores químicos hacia la elaboración de droga. ¿Qué nos dice Bolivia? Ustedes nos entregan ácido sulfúrico y nosotros les entregamos la cocaína. Ese es el circuito, ácido sulfúrico y cocaína. Entonces, ¿qué persiguen estas normas, este fortalecimiento de estas normas de fiscalización de los precursores químicos? La incorporación de estos verbos rectores permiten que no solamente se fiscalice la gran industria de químicos, que tiene relación con operaciones de producción, fabricación, preparación, importación, exportación, sino que también se fiscalicen las pequeñas empresas que trabajan o operan con químicos, que es el transporte del químico, la distribución, la comercialización, almacenamiento o eliminación.
se refiere, por ejemplo, a la ferretería u otras empresas que manejan químicos en el país. Entonces, hay muchos de los químicos que pasan al menudeo o el microdesvío hacia países productores. Nosotros estamos al lado de Perú y Bolivia, y a los dos les pasamos químicos. Esa es en el fondo la importancia que esta norma se haya modificado y que también para los organismos de control persiguieron mucho tiempo esta modificación, es decir, mejorar las normas de fiscalización de los precursores químicos. Bueno, y estas otras normas, esta otra norma del artículo 57 va como en la misma línea, refería entonces a estas personas naturales jurídicas que no se encuentran registradas y que produzcan estas sustancias, y en este caso pueden ser examinadas por Carabineros y la Policía de Investigación. Hasta hace poco solamente teníamos un control del Ministerio del Interior, ahora también las policías van a poder involucrarse en el perfilamiento y poder controlar a estas personas, ya sea naturales jurídicas que se encuentran registradas, bueno, hay un registro que está a cargo del Ministerio del Interior, pero que realicen este tipo de actividades con los insumos químicos. También es bastante importante para la investigación del delito de desvío de precursores químicos. Usted me va a decir, pero ¿qué me importa a mí? ¿Esto es un delito que se aleja mucho del tráfico? No, esto va a la cadena del tráfico. No nos olvidemos que el delito de tráfico de droga está considerado como un delito de emprendimiento, y como tal podemos encontrar que una misma actividad puede ser considerado un solo delito desde la persona a lo mejor que está financiando y la persona que está traficando, o pueden ser actividades de manera independientemente consideradas. Es decir, la persona que desvió el insumo químico, la persona que lo traficó, la persona que financió la operación, etc. Por eso es tan importante también entender otros tipos penales diversos a los delitos de tráfico de drogas. Yo no sé, yo creo que hasta ahí voy a quedar, Gustavo, porque me pasé de las 7, no sé si habrán preguntas. Tenemos unas preguntitas por acá. Em, yo no sé si te queda algún tema importante por tratar, si lo podemos extender unos 5 minutitos más o si ya lo quieres dejar hasta aquí. Sí, yo creo, porque los demás ya son normas Ya, procesales penales que tengo acá y que es relativa a los bienes. perfecto. Muchas gracias, Lore. Vamos Yo a digo ver. algunas preguntas, comentarios. Sí, estoy viendo acá unas preguntas. Vamos a... eh, ya. Primero, ex, Marcela. Marcela Castillo, ¿existe variación de la pena si la víctima es menor o mayor de edad? Perdón, no escuché mucho. Sí. Pregunta de Marcela Castillo, ¿Sí? consulta si existe variación de la pena si la víctima es menor o mayor de edad. Claro. El artículo 5º, la modificación del 5º. Ya, sí, porque yo pensé que se estaba refiriendo a la circunstancia agravante. Ya. El artículo 5º, no está contemplado ningún tipo de norma relativa a víctimas mayores o menores. El nuevo 5º, ¿cierto? Se refiere al delito de administración de sustancias. Sí, no hay ninguna diferencia. Solamente está referida a este tipo penal, al uso de la violencia e intimidación y a las normas concursales. Vamos a retroceder de todas maneras la lámina. Artículo 5º. Sí, porque la otra disposición que no revisamos dice: lo dispuesto en inciso presente no será aplicable si el hecho fuera constitutivo de un delito sancionado con igual o mayor pena por otra disposición legal, en cuyo caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 63, el suministro de dicha sustancia o el empleo de violencia e intimidación serán considerados como una sola circunstancia agravante. No tiene ninguna diferencia. Muchas gracias. De nada, Marcela. Después, bajando. Claudio Cofré, ¿ya? Hizo varias preguntas. No sé si quiere abrir el micrófono, Claudio, y hacerla directamente sobre el comiso. Sí, sobre el comiso. Uy, se te escucha como con voz de robot.
Ya. Dice O sea, Claudio, es contradictorio a lo que podría en comiso determinados bienes. perdona, que se te escuchó entrecortado, Claudio. Claro, lo que pasa es que, claro, ¿cómo se puede interpretar si soy sobreseído absuelto y vaya en comiso los bienes? Es que como contradictorio. Sí, es que, Claudio, justamente esto es una norma que, a mi juicio, yo no sé qué pasó ahí cuando Ese es una llevaron al norma que artículo afecta octavo. el derecho de propiedad, porque si es Sí, absuelto sobreseído, no podría ir en comiso en contra de los bienes de una persona que ha sido absuelta. claro, bueno, esa es una discusión que se dio y justamente cuando este proyecto de ley se lleva al Tribunal Constitucional por el artículo octavo, la verdad es que los que estuvimos justamente en la discusión legislativa, y yo estuve en toda la discusión legislativa de la ley 20.000, todo lo que duró, tanto en Cámara de Diputados como Senado, y fue una de las discusiones más grandes que hubo sobre el comiso. Incluso también algunos se preguntan si realmente es una pena con las características actuales del comiso. Y lo que usted señala justamente es una de las, yo creo que más grandes inquietudes o discusiones en torno a la norma, el comiso sin condena, la constitucionalidad de la norma que finalmente no se llevó, al menos por la ley de drogas, al Tribunal Constitucional. Solamente se fue por el artículo Porque octavo. Pero sí, yo comparto su... habría una pena accesoria. Exacto, exacto. Sí, comparto su apreciación. Muchas gracias, Claudio. Miguel Durán pregunta, ¿cómo Muchas se gracias. determinará? Muchas Gracias. gracias. Parece que ¿Cómo se Claudio... determinará? no. Miguel dice, Miguel Durán, ¿cómo se determinará la equivalencia si el imputado no tiene bienes que se reputen como consecuencia o resultado del delito? Bueno, es que esa es una pregunta muy práctica y que tiene que ver con, vamos a tener que ver el funcionamiento, porque lógicamente si el imputado no tiene bienes que ejecutar, no se va a poder establecer la pena de comiso, porque estamos justamente en la hipótesis de que el imputado, en este caso el condenado, sí presente, sí tenga bienes en que si no se puede aplicar la pena de comiso respecto al bien que procedería a aplicar, por ejemplo, que el auto sea el instrumento usado para la comisión del delito, puede ser por un valor equivalente, porque a lo mejor ese auto se vendió o cualquier otra hipótesis, pero siempre considerando que haya algún tipo de bien para aplicar la pena de comiso. Sí. Gonzalo Bastías dice, si podemos dar un ejemplo en que se puede decomisar y subastar, pese a que, por ejemplo, el delito haya prescrito, que se haya absuelto por prescripción. A ver, es una pregunta, sí, un ejemplo en que, a ver, ¿cómo fue la pregunta? ¿De ¿Nos qué? podrían ¿Puedo explicar la Sí, pregunta? Sí, gracias, Gonzalo. yo Sí, veo, la pueden hacer, por favor. veo, por ejemplo, voy a poner un ¿Ya? ejemplo. Pongamos que Ya. hoy día descubrimos que un gran empresario o cualquier persona hace 20 años incurrió en el delito y eso es el motivo por el cual se le absuelva. Sin embargo, en ese caso podríamos determinar que su riqueza sí es producto de la droga. Ahora, si excluimos ese hecho en que existe una situación en la cual se va a eventualmente prescribir la pena, probablemente hay incluso la acción, podemos determinar cuál es el origen de sus bienes de forma que sí puedan ser realizados. Pero otras circunstancias distintas de ese tipo de absolución por prescripción, no veo cómo sea posible. Por eso quería ver qué ejemplo práctico pueda exponerse de cómo podría, en una situación distinta, Sí. determinarse la absolución y que de otra forma se realicen los bienes. Sí, ejemplo práctico no tengo en este momento, porque piensa usted que es una norma nueva y que recién se está aplicando, pero me llevo su inquietud de todo. Inquietud. Claro, Claro. porque en verdad es una norma que está produciendo muchísima discusión. De hecho, vengo recién justamente a un seminario en que se está discutiendo y alguien expuso un punto muy similar al que usted señaló, pero como ejemplo no tengo en este minuto. Y es verdad, o sea, estamos aquí pensando en varias hipótesis, estamos
por una parte, claro, y lo que dijo la persona anterior que señaló que, bueno, ¿qué pasa con una persona si es absuelta o si es sobreseída? ¿Qué pasa también? Algunos me han preguntado respecto al tercero buena fe. Entonces, porque también hay una regulación respecto al tercero buena fe. Hay varias cosas acá que vamos a tener que revisar la aplicación. Y es más, yo diría que hay normas también que se contraponen un poco con la nueva ley de crimen organizado en materia de comiso. Hay otras regulaciones, entonces tengo la sensación que ambas normas van a colisionar en algún momento. Pero no tengo un ejemplo práctico para darlo en este momento. Disculpe, Gustavo, acotando ese tema, ¿podría darse respecto de una persona que sea sobreseída por demencia, en cual se haya acreditado que los bienes que ella tenía eran producto del narcotráfico, pero ella cae en demencia durante, por ejemplo, el proceso? En ese caso yo creo que podría darse la figura. Más claro, podría ser, sí, sí, Gracias. sí, muchas Astrid, gracias por el aporte. gracias, muchas gracias. Astrid Blanca pregunta, ¿cómo vinculamos aquellos químicos al ilícito de la ley 20.000 o cómo diferenciamos esta comercialización de químicos de lo lícito? Sí, bueno, no es fácil. Yo partí explicando a propósito que quise hacer una especie de reflexión sobre esta figura penal que no es muy investigada, que a diferencia de la droga, partimos con un objeto que es lícito, eh, que es, no sé, cualquier sustancia química que se podría utilizar. Ahora está como muy de moda porque estamos en un mundo ahora de las drogas sintéticas en que se están usando muchas sustancias. Pero lo que podría, o sea, responder a su pregunta es que la sustancia química como a secas no se podría considerar. Hay que considerar una serie de otros indicios, construir a partir de pruebas indiciarias la conducta. Por ejemplo, a ver, se me ocurre ejemplos de causas que han habido. Eh, la típica sustancia química que se compra en cualquier negocio, pero que se trata de pasar a un país productor, como por ejemplo desde el norte hacia Bolivia, y que en el camino se intercepta por parte de la policía. Entonces estamos hablando de que una sustancia química no se puede trasladar en un vehículo particular, tiene que haber señalética respectiva, tiene que tratarse también de el paso mismo de la sustancia química tiene que ir no puede ir por cualquier camino o paso no habilitado, por ejemplo, que sea, no sé, pues en despoblado, de noche. Hay distintas circunstancias que habría que ver y no solamente o sea, si entendí bien la pregunta, solo la sustancia química. Hay que construir la conducta o la investigación en base a prueba indiciaria. ¿Mm? A diferencia del tráfico de droga, que más bien encontramos con prueba directa. Otra pregunta gracias, no es de Claudio, es de Frederick Cofre. En el caso que un médico solo extendiera recetas médicas simulándolo, que son para tratamiento, ¿hay sanción específica, entiendo, para ese facultativo? Uy, no entendí bien, es que se escucha mal. Por favor, repita Sí, la pregunta. en el caso que un médico solo extendiera recetas médicas ¿Ya? simulándolo que son para tratamiento, ¿tendría ¿Simulando, dice? sanción? ¿Simulando la palabra? Simulando, Ah, claro, ya, simulando que son ya. para tratamiento, Ah, ya. ¿tendría sanción para ese facultativo? Claro, en el caso de las recetas falsas, sí, de todas maneras. Habría que acreditar, porque, a ver, la receta misma a lo mejor no es receta falsa. Estoy pensando que está dirigida a la norma de la receta falsa, pero en el caso del médico que interviene en la conducta, pero lo que está falseando no es la receta en sí, sino que es el tratamiento médico. O sea, yo lo Entonces, que entiendo, porque claro, tú partiste explicando que tenía que ser un médico tratante. sí. Yo estoy pensando que la pregunta va dirigida a que yo soy médico amigo tuyo Mm, y estamos en un carrete y tú me pides una receta, como el típico claro, caso de que le pide la receta para comprar el antidepresivo. claro. ¿Hay sanción específica para ese médico? Bueno, Así entiendo. es que yo lo que entiendo de la norma, que todavía no se aplica, o sea, tiene
una cuasi aplicación, que fue un fallo reciente de la Corte Suprema, pero en realidad menciona la causal de justificación, pero acoge el recurso de nulidad de la defensa señalando más bien que por falta de Será, difusión, por falta de claro, difusión. Pero en este pero caso, pero salvo eso, yo creo que hay que ver, porque yo creo que la norma se refiere a la receta falsificada, es decir, que una receta que no es la receta de un claro, médico, esta es una receta verdadera, pero esta es una pero no receta es, verdadera. no Pero es es el el médico diagnóstico, tratante. claro. Pero Es medio compleja la pregunta. Pienso que la norma no contempla esa hipótesis, no estoy segura. La verdad es que ahí tendría que darle una vuelta. es que es un Yo delito de creo que la falsedad, ¿no? receta es falsa misma. Es que ese es un Caemos, delito de falsedad como ocurrió con la doctora Claro. Cordero. eso Mm. estaba pensando, acudir a las hipótesis generales de Sí, falsedad. 193. sí, eso Ese- tendría que ser, porque no, por ley, yo estaba pensando en la norma del artículo 8º, porque la norma del artículo 8º sanciona las recetas falsas, pero no creo que... Caemos en la falsedad ideológica. Sí, sí, podría ser, sí. Sí. Sí, porque está falseando el tratamiento médico. Sí, sí, no tenemos nada todavía, pero Bueno, sí, o sea, pensándolo de esa manera, pienso que sí es un concepto amplio de la falsedad, podría ser, sí. caemos en la regla general de la falsedad. Claro, pero ahí ya tendríamos que salirnos de la ley 20.000 y sancionar al médico por el Código Penal. Por la regla general. Mm. Bueno, por la respeto ley a... No, no pero trae aparejado, la ley 20.000 no trae aparejado una conducta para un médico extender. Eso es lo que hay que dejar claro. claro, a ver, déjenme ver el artículo 6. Porque El artículo el- 6, el 6 es el médico que extendiere sin necesidad médica terapéutica. A lo mejor ahí cabría la figura del artículo pero, 6, estoy pero, pensando. pero describe la conducta, pero se sanciona por el 193. Mm, Eso está claro. Porque O no sea, por existe ejemplo, la modificación. yo tengo esclerosis múltiple, mm, ¿ya? Y yo podría ser objeto del tratamiento. Y Claro, yo estoy en un asado, un fin de semana, en la casa de un amigo que es médico, y digo, oye, ¿me puedes dar, amigo mío, una receta? Porque me están doliendo mucho las rodillas, claro. ¿ya? Para comprar unas gotitas en la farmacia. Y este amigo mío no es mi médico tratante. No, No, exacto. Pero, sí, pero no, Pero no sería la Ay, figura porque usted no tiene objeción médica en la receta. pero la norma dice que tiene que tratarse el médico tratante. claro. faltaría un elemento que es Pero es que el médico punto es, en ese momento lo estaba tratando. No, pues, no, Es médico no, tratante, dice es que, médico claro, tratante es médico de cabecera, médico de familia. Ahí claro. te O al tienes que ir a la menos Lex, ahí no te es tienes, ocasional, no es ocasional, no es un claro, ahí te médico. tienes que ir a la Lex Artis. ¿Qué es médico una- tratante? Claro, yo pienso que en el caso de que hay que tener ojo porque también tenemos la norma del artículo 6º que está referida justamente a este médico que prescribe sin necesidad médica. ¿M? Y hay una sanción especial, sin necesidad médico-terapéutica, porque no es que la norma del artículo 6º no es que requiera esta necesidad médica terapéutica que sea acreditada como que no exista necesidad, lo que pasa es que no está comprobada, por suponer que si hay una necesidad médica terapéutica, tiene que haber exámenes, tiene que haber un diagnóstico. Entonces, la falta de ese diagnóstico, porque yo he visto causas en que se han investigado médicos que han extendido recetas médicas o han hecho prescripciones sin tener este diagnóstico, y es como lo que dice Gustavo, esta persona que yo me encuentro ocasionalmente me extiende el certificado porque yo se lo pido, no es médico tratante porque no ha establecido un diagnóstico, no sería médico tratante porque hay mínimos, ¿no? Yo he Tiene que visto haber un, claro, claro, no, yo he visto hay, hay, recetas hay médicas un por hay un obesidad, fallo, por ejemplo. hay un Mm, fallo del séptimo oral en lo penal que dice que requiere de una ficha médica donde se claro. estampe el desarrollo, la patología y se describa la patología y se describa el suministro con etcétera, etcétera. Claro,
por eso digo que yo creo que habría que, respecto al médico, hay que ver no solamente la ley 20.000, habría que ver también las normas generales, pero como no tenemos experiencia, vamos a tener que ir construyendo tanto a nivel Ya, doctrinario Ahí como a la, nivel ahí la puedo ayudar yo, colega, porque por producto jurisprudencial. de mis problemas personales, Mm, he tenido mucha relación con el tema médico y claro. hay bueno, yo también recibí medicina canábica y no es llegar y que te den medicina canábica, o sea, primero te atiende a través de la Fundación Daya, primero Mm, te derivan donde un profesional. La mm, profesional ahí te entrevista, parece que es mm, psicóloga, para ver si tienes necesidad terapéutica y ahí recién te derivan a un médico canábico. El médico canábico te entrevista, te examina, te pregunta tus patologías de origen. Yo le llevé mis resonancias magnéticas, le llevé mi diagnóstico, le llevé un montón de cosas, ¿ya? Y ahí recién el caballero me dice, ya, ¿y para qué quieres el remedio? Le explico, porque tengo problemas, trastornos del sueño, porque tengo dolores, porque tengo aquí, porque tengo allá, y ahí recién te prescriben la receta. Y mm. no es que te den la receta y llévatela para la casa, es con un código QR y te da un listado de farmacias que están autorizadas para el despacho. O sea, es todo un protocolo. O sea, como dice el colega Cofré, tiene que haber ahí una ficha clínica, no es. Me encontré Mm, con mi compadre el fin de semana para que me la dé. mm. Perdón Sí, que lo diga, porque yo lo vivo lo he mm, vivido claro. No, pero qué bueno escucharlo de lo que he usado eso, porque la verdad es que yo siempre he tenido un poco mis cuestionamientos como personales, porque cuanto más uno se puede especializar en un área, más va sabiendo ciertas cosas, ¿no? Y cuando, no sé, gremios y, como el y, Colegio y Médico el, se opone, digamos, al consumo de esta sustancia, pero no en forma terapéutica, sino que en forma natural, digamos. hay toda una Lex Artis dependiendo de qué es lo Mm, que necesita, para qué lo necesita, mayor claro. proporción de CBD, mayor proporción del THC, o que Mm, sea equilibrado. Después cada 30 días te revisa, sí. después cada 60. Mm. Es Profesor, todo un protocolo ahí, no es. Sí, yo creo que este se soluciona con la norma del 202 del Código Penal. ya, no me la sé de memoria, Dice, ¿puede disculpe. decir cuál es la norma? ¿Puede En la leerla? norma del 202 del Código Penal dice que el facultativo que liberare certificado o falso de enfermedad. Entonces ahí está tipificada la conducta. Yo sabía que hay una conducta de un médico que es Sí. precisamente la del 202, que es la Mm. que le aplicaron y que la que están aplicando a los ciudadanos colombianos en una causa que está en el Ah, la Centro licencia. de Garantía, exactamente, por las Mm. licencias médicas. Sí. Y, Ah, y Ya. como no tenía licencia médica, y por eso que me acordé de este fallo, pues lo fui a ver yo incluso para patrocinarle un matrimonio colombiano. Esta norma, ¿cierto?, se le aplicó también a la doctora Cordero del 202. O sea, la mm. conducta ya está escrita por el legislador anticipadamente, así que no Sí. existe modificación porque obviamente tienen que haber visto que si hay una norma de carácter general que es del Código Sí. Penal, no podía modificar en la ley 20.000 porque que no tiene absolutamente nada que ver. En el fondo el delito es el delito de falsedad, en el fondo. Ya, Exactamente. última Pero es pregunta, que por da respeto para la ley, sí. sí, Mm, para respeto al tiempo de sí. todos. ¿Ya? Mm. Eh, Sa- Sandrita Naranjo, solo Sí, quiero profesor. saber, solo quiero saber si el autocultivo que existe y es hojas, más de 1 kilo de hojas, entre raíz y cogollos. Y mi defendido tiene médico tratante de clínica médica cannabis. Mi duda es, el que sea tanto peso en cannabis se valorará por un top oral las patologías y suministro como aceite e insumo para su columna hueso, como la medicina lo. Ya, ahí puedo responder yo sin ser experto. Para producir aceite se necesita una cantidad muy grande de plantas. Ahora, el tema es probar que las plantas se utilizan para el aceite. Mm. Ahí ya nos metemos en otro terreno. Exacto, era eso, esa era mi duda precisamente, tengo un caso tal cual. Y tengo la Claro. doctora, hasta me llama por WhatsApp diciéndome que ella es la médico tratante de la clínica médica. Entonces yo no quería usar eso, pero ahora que estoy viendo esta modificación, pucha, voy a tener que ser más acuciosa y hacerlo. Era eso, gracias. Claro, eso, Sandra, porque mira, viendo todas las caras de la moneda, obviamente es un hecho de que no solamente sea
un cultivo de uso terapéutico en que tengamos que probar que realmente hay una especie de laboratorio en la casa y tal como quizás tiene una farmacéutica. La verdad es que la práctica nos indica, o para el camino que va la norma es a eso, en el fondo la posibilidad de que sea un cultivo para uso médico y que las cantidades sean aptas o idóneas para elaborar el medicamento. Ahora, ojo que respecto a las cantidades de cannabis, cuando se valoran, porque a veces dicen las defensas que habría que eliminarle los tallos u otras partes de la planta y prácticamente dejar solamente las hojas, los semillas floridas, no, se ha valorado como que si el kilo es mezclado con raíces, tallos y lo que sea, esa es la cantidad de droga y no es menos. Pero yo creo que el punto lo dijo el profesor Balmacea. El punto principal es que sea una cantidad idónea para la elaboración de ese tipo de aceite y que hayan realmente algún tipo de instrumental, ojalá, que se pueda acreditar, porque eso también marca la diferencia. Y no Y de eso solamente también hay Lex cantidad. Artis, ¿ah? Claro, de Claro, eso hay procedimientos y hay varias técnicas. sí, Y sí, era tan engorroso porque en la fundación te enseñan a que tú hagas tu propio aceite. Y era tan engorroso el proceso que yo claro. preferí ir a una farmacia. ¿Ya? Es terrible que las farmacias no, Y también para recibir un producto de buena calidad. claro. Es que ese es el punto. Muchas No gracias. eso. Sí. Y perdón que lo Muchas diga, gracias. gracias. Sí. El producto, la calidad del producto, sí. Bueno, muchas gracias, profesora. Extraordinaria su exposición. Muchas gracias, colegas, por su tiempo, por las preguntas. Yo creo que todos nos vamos, bueno, ya estamos en nuestras casas, los que estamos en la casa, pero todos nos vamos con eso, Contento, señor, satisfechos. contento. Exactamente. ¿Ya? Sí, Vamos a muchas seguir. gracias también a los Gracias. colegas que participaron, que enriquece mucho poder también comprender las normas. El legislador se pone ciertas hipótesis, pero también yo los llamo a que podamos revisar en forma sistemática las normas relativas al crimen organizado, que se dictaron hace muy poquito, se publicaron, y que, por ejemplo, también incluyen ciertas normas del comiso, que no es una materia fácil de entender. Hay distintas hipótesis que se podrían generar, y yo diría materias que para mi gusto las más importantes o las más quizás difíciles un poco de entender o cómo se va a dar en la práctica es el comiso y el artículo 8, justamente lo que ha generado más preguntas el día de hoy. Así que bueno, yo también quedo a disposición de ustedes si me quieren contactar, el profesor tiene mis datos y no tengo ningún problema que podamos compartir, no sé, desde jurisprudencia, doctrina o alguna conversación sobre algún aspecto que ustedes quieran preguntar. Muchas gracias. La clase esta va a quedar disponible en el canal de YouTube de Tutores Derecho Capacitaciones a partir de mañana. Y todos los meses vamos a tener exposiciones gratuitas de temas de interés en materia penal y procesal penal. Muchísimas gracias. Les mando un cordial saludo y les deseo que tengan un buen descanso. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias Muy a buenas ustedes. noches. Extraordinario. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Chao, chao. Gracias. Excelente Chau. la charla. Ya, Gracias. qué bueno. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Rocío. Gracias a todas y todos. No, y gracias a Gustavo por darnos esta oportunidad para los abogados de región. Ah, Eso sí. se agradece. Estupendo. Y eso, más que nada. Así que todo bonito. Y gracias, Lorena, también por darte un espacio también. Yo vivo en Puerto Montt. Y acá también en Puerto Montt hay harta droga. Eso, no, claro, no de nada, yo con mucho gusto. Y quedamos conectados. El fallo reciente de la Corte De todas Suprema. maneras, pues, ojalá puedas compartir este Power Sí, para los que asistimos. lo voy a compartir y lo voy a poner atrás mi dato de contacto por si necesitan algún material o cualquier otra cosa. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chau. Buenas noches, que esté bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Lore. Te pasaste. Un Gracias, abrazo. Gustavo. Bueno, un abrazo también. Muy buenas noches. Nos vemos. Chau. Chao. Gracias.
Quedaste tú de anfitriona. Tienes Ah, que sí. cerrar la Espérate, sesión que- para que se... Un segundo. Aquí, ahí está, finalizar. No, es que como estaba con dos Sí, pantallas, ya, sí. ahí sí estado. Bueno, Muchas Gracias. gracias, Lorena. Muchas gracias. Chau, chau. gracias, muchas gracias a todos. Cierro entonces.